Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Mi nombre es Mario Cárcamo. Es un placer poder traer este día una palabra que es práctica y sencilla para que nos ayude a caminar y a crecer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Miqueas 7, 18, 19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de todos nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Oiga, qué maravilloso es eso. La misericordia de Dios es tan grande que no importa qué pecado nosotros hayamos cometido. Quiero que usted sepa, y se lo digo por experiencia, no importando la condición en que usted esté en este momento, la misericordia de Dios es tan grande que perdona todos los pecados, no importando cuál pecado sea, ¿verdad? Yo podría nombrar unos cuantos, pero ¿para qué? Usted sabe en su corazón qué es aquello que la hace sentirse o lo hace sentirse alejado de Dios. Mire, este es el día de salvación, es el día en que Dios quiere que usted sepa de que Él la ama, lo ama de una forma incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que no le está poniendo condiciones. Hace esto, hace lo otro. El perdón, mi amigo, mi amiga, es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿verdad? Aquí en el versículo 3, 22 y 23 de Lamentaciones dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad, ¿verdad? Eso cuando dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, eso tiene que ver con todo el mundo, con el cristiano, el no cristiano, el ateo, el famoso, el político, el rico, el pobre, el alto y el bajo o lo que sea. La verdad es que todos, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, de que por naturaleza nosotros pecamos, pero la misericordia de Dios es la que nos mantiene al día con ese perdón y esa misericordia. ¿Sí me dejo entender? Entre las verdades reveladas en la Biblia, las verdades reveladas por Dios para con nosotros, su gracia, su favor, amor y su misericordia, son de las muchas cosas que el enemigo nos ha querido privar a nosotros los seres humanos. Porque una vez que el enemigo nos priva de la misericordia de Dios, una vez que el enemigo nos priva de la gracia, del perdón, del amor de Dios, cada vez que nos priva de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que el diablo lo priva a usted y a mí de eso, nos priva del perdón de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando el perdón de Dios no está en nosotros, ¿sabe quién reina en nuestros corazones? Lo que reina es la condenación. ¿Verdad? Pero que, ¿verdad? Y yo digo, wow, yo caminé en condenación por muchos años. Yo lo he repetido, lo voy a repetir porque ese es mi testimonio. Mucha gente anduvieron en drogas y dicen, bueno, yo estuve atado en las drogas y Dios me salvó. Otros dicen, yo hacía mucho gambling, muchas apuestas, yo era esto, el otro. En mi caso, yo era todo eso. Son bromas. En mi caso, yo servía al Señor y me retiré del Señor. ¿Y qué pasa? Que me envolví tanto en el mundo, en el pecado, que hubo un tiempo que yo no pensé que me merecía el perdón de Dios. Y vivía en esa condición por mucho tiempo. Entonces, lo único que me sacó de esa condición fue saber de que la misericordia, el amor de Dios y su gracia eran más de lo que yo podría haber cometido como pecado. ¿Sí me dejo entender? Entonces, si su condición en este momento es de que usted ha cometido cierto pecado, se ha alejado del Señor, acérquese a su Dios. Él lo ama. Él la ama a usted y su amor es incondicional. A este tema yo lo había llamado los hábitos de un discípulo de Cristo. Pero le voy a cambiar. Los hábitos de toda aquella persona
que se merece vivir una vida en abundancia. Ese es el tema de hoy. Los hábitos de una persona que se merece vivir una vida en abundancia. ¿Ok? Lo que le quiero decir con esto es de que si usted no es una persona que va a una iglesia o nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, esto se aplica a usted. Los hábitos de un discípulo de Cristo. Ya le cuento. En otra ocasión yo mencioné a uno de mis hermanos, Aladino Perdomo. ¿Ok? Mi hermano es un hombre que siempre ha vivido una vida tranquila, una persona que todo el mundo lo conoce y lo quiere, hermano, porque él es una persona bien recta. Aladino, me acuerdo de que hace mucho tiempo él tomó la decisión de que él no iba a ir a una iglesia, que no, eso no era para él, pues. Mi mamá, mis hermanas, todo el mundo cristiano, y el hombre, pero él hacía algo, que en su tiempo de recreación, él leía la palabra, él oraba y siempre buscando de Dios, y algún consejo llamaba a mi mamá, a mis hermanas, y él siempre estaba pendiente de las cosas del Señor, pero nunca había ido a una iglesia, nunca, o sea, no era el típico cristiano, por decirlo así, pero él no se privó de aquellas cosas que una persona cristiana hace, ¿verdad? Como lo que es leer la Biblia, escuchar música cristiana, escuchar una prédica de aquí por allá, ¿verdad? Ver los partidos de Barcelona, el equipo preferido de él, son bromas. A él le gusta el otro, yo no sé mucho de eso, pero yo sé que no es el Barcelona. Anyway, ¿qué pasó con mi hermano? Yo me acuerdo que yo le decía a él, no, que usted necesita ir a una iglesia. Yo le metí una presión al man, ¿va? Porque yo decía, eso de solo leer la Biblia y no ir a una iglesia no es bueno, porque yo era un religioso, ¿verdad? Y la verdad es que yo más bien necesitaba hacer lo que él estaba haciendo. Los hábitos devocionales son los que definen a un discípulo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es un hábito? Es la costumbre o práctica adquirida por la repetición de un acto. En otras palabras, es un acto que nosotros practicamos repetitivamente, en la cual se convierte en un hábito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos y queremos poner en práctica esos hábitos, yo le voy a dar 3 sencillos pasos. Uno de ellos es la oración. Cuando usted se levante en la mañana, mire, cristiano o no, vaya a la iglesia o no, se emborrachó la noche anterior o no, no importa. Mire, usted levántese, dele gracias a Dios por su familia, por su salud, dele gracias a Dios por su finanza, por cualquier condición que usted esté pasando. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, yo sé que yo no soy el mejor de los mejores, pero aquí estoy. Yo sé que reconozco tu amor, reconozco tu misericordia. Órele al Señor en la mañana. Si usted es una persona cristiana, mire, ore en el Espíritu, y usted ya sabe lo que significa eso. Si usted ha sido bautizada con el bautismo del Espíritu Santo, en cuanto se levante, usted empieza ahí, miren, en el Espíritu Santo, y a usted permita que el Espíritu Santo empiece a fluir por medio de usted, porque usted es una persona que con propósito, una persona que Dios le ha llamado para hacer milagros y prodigios. Un amigo me dijo, casualmente antier o ayer, qué sé yo, hablábamos por teléfono y yo le comentaba acerca del tema. Me dice, bueno, eso de las lenguas yo te lo puedo debatir todo el día. Y yo digo, bueno, ¿cómo me vas a debatir algo que yo he experimentado? Cuando yo oré al Señor y le dije, Señor, la Biblia dice, en el Marcos 16:15 al 18, dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Óigame bien, no dice a los que evangelizan, sino a los que creen. Eso quiere decir al que está evangelizando y a la persona que acaba de recibir al Señor Jesucristo. Estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, pondrán manos en los enfermos y los sanarán. Entonces yo no sé por qué, esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Por eso es mi discusión con respecto a que hay gente que dice que escuchan a Pablo
Y hay veces, bueno, Pablo dice, y se olvidan que el Señor Jesucristo fue el que lo dijo. Y si el Señor Jesucristo, Él es el Señor, ¿verdad? Y yo creo que lo que Pablo dijo no contradice lo que el Señor dijo. Simplemente nosotros no lo hemos entendido muy bien. Pero hasta ahí llega ese tema. Lo importante es de que el bautismo del Espíritu Santo es una bendición, es un regalo de Dios, y la Biblia dice que el don de lenguas, o el regalo de las lenguas, es lo que prácticamente es la evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si usted es una persona creyente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, levántese hablando en lengua. Lo primero que usted haga. Bueno, hágalo como usted quiera, pero yo lo invito a que empiece hablando en lengua y usted va a ver algo diferente que usted nunca ha experimentado en todo su tiempo devocional. Ok, la oración por la mañana es importante. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias toda mañana, ¿verdad? Asegúrese de recibir la misericordia de Dios, ¿verdad? Las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El otro punto el otro hábito que tenemos que desarrollar es la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo le decía a 2 personas, creo que le he dicho esto, no sé si a 3 o a 4, pero me recuerdo 2 personas que yo les he dicho, ¿sabe? Cuando agarran la Biblia, no la lean, escuchen la Biblia. Escuche la Biblia, esa es mi recomendación para con usted también. No lea la Biblia, escúchela. Cuando usted esté leyendo en su mente, escuche su pensamiento leyendo la palabra. Mire, cuando usted practica el oír la Biblia, usted va a desarrollar un oír espiritual. Y ese oír espiritual es lo que le va a permitir a usted decir, a mí el Señor me dijo, yo escuché de parte de Dios, a mí el Señor me puso en mi corazón, yo siento que lo que el Señor dice. ¿Usted ha escuchado gente decir eso? Hay gente que dice, bueno, el Señor dice, o yo siento que el Señor me dice, a mí el Señor me dijo, dice el Señor. Y cuando uno se refiere a la Biblia, dice, el Señor dice, es porque se ha desarrollado un oír en nosotros al leer la Biblia. La Biblia desarrolla el oír en el Espíritu Santo. El oír la palabra de Dios desarrolla en nosotros la fe, ¿verdad? Ahí es donde aquella palabra que dice que fe, ¿cómo es que dice, perdón? Ay, Señor. Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente dice de que fe viene por el oír la palabra de Dios y le quitan el por. No, el por no se le tiene que quitar porque ahí está escrito en la Biblia. El oír viene por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, leyéndola, desarrolla el oír en nosotros. Si quiere, léala, o ahí está, aquí va a estar escrito, mire la Biblia, donde dice en la Biblia, para que usted vea que no dice fe viene por el oír la palabra de Dios, porque la Biblia no dice fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no dice oír 2 veces, no dice fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios desarrolla ese oír en nosotros, y ese oír en nosotros desarrolla esa fe que mueve montañas. Léalo, permita que el Señor se lo revele. Y si usted no quiere creerlo, pues no lo crea. Lo importante es que usted lea la palabra. Yo no me meto a discusiones. La Biblia es tan intensa, tan preciosa. Hay veces que nosotros perdemos mucho tiempo en queriendo salir como que tenemos razón o no. No, hay mucho que aprender. Todos tenemos que aprender. Y tenga presente esto, que hay ciertas cosas que, yo le decía a mi mamá, hay ciertas cosas que no pueden ser enseñadas. Hay ciertas cosas que tienen que ser reveladas. ¿Sí o no? Entonces, leamos la palabra escuchando lo que la palabra tenga que decir para desarrollar el oír, y que el oír pues desarrolle en nosotros una fe tremenda. El otro, y con esto termino, es el ayuno. Muchas personas no consideran el ayuno tampoco como una práctica. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio? Dice la Biblia de que, porque mire cómo es la cosa, el diablo nunca atacó al Señor Jesucristo, desde que nació hasta los 30 años. No hay récord de que el diablo se le acercó al Señor Jesucristo. ¿Cuándo se le acercó el diablo al Señor Jesucristo? Cuando Él empezó su ministerio. Ahí vinieron los ataques. Hay personas que comienzan su ministerio y pierden sus trabajos.
y trabajo que era la dependencia y tal vez la única entrada financiera a su casa, pero que así sucede. Hay personas que comienzan su ministerio y viene tal vez una enfermedad o viene un ataque por otros medios. En su hogar, las peleas, sus hijos se le están rebelando y ¿verdad? Entonces hay muchos ataques del enemigo. Pues así se dio con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio, fue donde Juan el Bautista se bautizó y no hay récord, como le digo. Entonces el enemigo se le apareció cuando comenzó su ministerio. Si usted empieza a evangelizar, a leer la palabra, a buscar del Señor, que no se le haga extraño de que el enemigo lo empiece a atacar. Pero tenga presente de que todas aquellas cosas por las cuales nosotros pasamos, también nuestro Señor pasó. Pero ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? Se fue a ayunar 40 días. Yo no estoy diciendo que tenemos que orar 40 días, un día a la vez. Si el Señor lo llama a orar, a ayunar por 3 días, pues dele, 7 días, 21 días, ¿verdad? Esa es una relación entre usted y Dios. Pero que el ayuno, gracias por visitar el canal de YouTube Mario J. Cárcamo, Mario J. Cárcamo. De verdad que para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor de una forma práctica y sencilla. Si este mensaje fue de bendición para usted, pues tómese la libertad de darle un like ahí en YouTube o suscríbase si no lo ha hecho, y gracias desde ya. De veras, para mí es un privilegio. Compártalo por cualquier plataforma en la cual usted pues se mueva, porque eso ayuda para que el mensaje del Señor Jesucristo sea expandido por todos lados. Un abrazo fuerte, Dios me lo bendiga, Dios me la bendiga a usted también, que el Señor sea con usted siempre. Bendiciones, hasta luego.